a hacer con la conferencia que impartirá don Antonio Tejedor, catedrático de la Escuela de Arquitectura. Ilustrísima señora directora general, doña Aurora Villalobos, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de honor de esta Real Corporación, académicos, señoras, señores. Sin más, tras este saludo pertinente, protocolario, pero también afectuoso, le voy a ceder la palabra a nuestra compañera, doña Sonsoles Nieto, que ha sido la coordinadora de este ciclo, para que haga la presentación de nuestro querido amigo, el conferenciante que va a clausurar el ciclo. Sin más, le dejo con Sonsoles. Muchas gracias, señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos de nuevo a esta última sesión del ciclo dedicado a Javier de Vintuisen, que, como todos saben, tiene lugar el día 23 de enero y que hoy nos alegramos de poder celebrar. Dada la respuesta del público en este salón y las personas que han entrado en nuestro canal de YouTube para visionar las conferencias anteriores, creemos cumplido nuestro objetivo de recuperar la figura de este personaje, pintor y jardinero. Vintuisen nos ha reunido en este ciclo no solo a 3 ponentes, admiradores incondicionales suyos, sino a muchas más personas que sin duda han conocido, recordado o disfrutado su obra. Quiero corregir ahora, si me permiten, un lapsus que cometí en mi intervención del día 22 del mes pasado, al no mencionar, al hablar del Jardín de San Segundo de Ávila, el nombre de su actual propietario, el escritor Juan Martínez de las Rivas, sobrino nieto del marqués de Santo Domingo, quien se lo compró a Eusebio. Me parece importante tener este reconocimiento hacia las personas que con dedicación se ocupan de la conservación de estos espacios tan efímeros. Máxime cuando, como él, se está entregado al cuidado y mantenimiento de uno de los escasos jardines privados que quedan de Vintuisen. Gracias por ello. Para concluir, hoy damos la bienvenida al profesor Antonio Tejedor Cabrera, con particular satisfacción, dado que es la primera vez que interviene en este auditorio. Aunque ha ofrecido más de un centenar de conferencias en numerosas universidades e instituciones, entre ellas nuestra hermana, la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. El profesor Antonio Tejedor es catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, donde ha sido director del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción entre 2015 y 2024. Ha organizado y dirigido con la profesora Mercedes Linares el Foro Internacional de Teatros Romanos, que ha celebrado 5 ediciones, interrumpidas con la COVID-19, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Ha investigado y dado clases en las universidades de Venecia, de la Svizzera Italiana, de Lisboa y la University of Applied Sciences en Bochum, Alemania, por citar algunas entre una veintena de universidades extranjeras. Ha sido miembro de los programas de doctorado en Arquitectura, Patrimonio y Paisaje de la Universidad de Sevilla, pero también de las universidades de Bari, Palermo, Roma III y Sapienza de Roma. Desde su tesis doctoral sobre los jardines históricos de Andalucía, leída en 1997,
con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado, se ha especializado en paisajes culturales y en patrimonio territorial, desarrollando numerosos proyectos de investigación financiados en concurrencias competitivas a nivel estatal y autonómico. Estos proyectos de investigación han generado más de una docena de tesis doctorales sobre la arquitectura, la ciudad y el paisaje, considerados como patrimonio histórico. Incluso la concesión por la Presidencia de la República Portuguesa del voto de Louvor por su contribución a la Universidad Técnica de Lisboa en 2012. Con su práctica profesional ha conseguido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por las intervenciones para la Alhambra de Granada, el Teatro Romano de Málaga, el Salón Rico de Medinazara o la ciudad romana de Clunia en Burgos. Así fue medalla de oro a la defensa, difusión y puesta en valor de la Puerta de Córdoba de Carmona en 2007, o el PRAM, Premio Internazionale sul Restauro e Architetture Mediterranee, por la Soprintendenza Beni Culturali ed Architettonici di Napoli en 2013. Cuenta igualmente con obras seleccionadas en el Premio Nacional de Arquitectura de 2011, en los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo de 2012 y en la 11ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Fue asesor del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desde su creación en 1990 hasta 2001. Ha enfocado sus estudios en las relaciones entre patrimonio, turismo y paisaje, creando con la profesora Mercedes Linares el Laboratorio de Redes de Patrimonio, Turismo y Paisaje, LAB HTL-NET, de la Universidad de Sevilla en 2021 y la web Vida HTL para el diseño virtual de itinerarios culturales en el Bajo Guadalquivir. Durante varios años ha dirigido la colección Arquitectura Textos de Doctorado, la primera de su tipo en España, que obtuvo el sello de calidad en edición académica, también reconocida con el prestigioso Premio FAD de Pensamiento y Crítica en 2019, y es miembro del Comité Editorial de la Editorial Universidad de Sevilla desde 2016 como representante de la rama de la arquitectura y de la ingeniería. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas internacionales. Entre sus libros publicados en español destacan títulos que muestran el amplio panorama de intereses del profesor Tejer. Botánica, Tiempo y Paisaje con la Universidad Internacional de Andalucía, los Palacios de los Duques de Montpensier en la Baja Andalucía con Mercedes Linares en 2015, Paseo de los Cármenes del Darro, un paisaje histórico a los pies de la Alhambra en 2016, Jardines Históricos en el Paisaje Urbano México-España con la Universidad Nacional Autonómica de México en 2018, Arquitecturas mediadoras, sinergias entre patrimonio, paisaje, turismo en Itálica y Santiponce, y el más reciente, Paisajes postmineros, arquitectura avanzada para Gerena y Villanueva del Río y Minas de 2024. Como ven, un amplísimo currículum con el que esta tarde viene a hablarnos de la visión de un artista, Javier de Linduisen, que se anticipó varias décadas a las medidas de protección en España y en Europa del jardín como monumento vivo, para reivindicar su figura y su legado. Como él defiende, sin una plena incorporación de la jardinería histórica a la esfera de lo patrimonial, no es posible construir una línea científica de investigación, protección, conservación, restauración y difusión de las obras de arte más frágiles que ha construido el espíritu humano, los jardines, y con ello el paisaje cultural. Antonio, tienes la palabra.
señoras y señores. Es un enorme placer poder hablar en este marco sobre un personaje realmente singular que ya conocen en cierto modo a través de las conferencias que se han producido por parte de los historiadores Juan Fernández de la Comba y Sonsoles Nieto dentro de este ciclo dedicado a Bintuisen. Pero especialmente quiero agradecerles a todos ustedes su presencia esta tarde, por dedicar un poquito de su tiempo, que es lo más valioso que tenemos todos, para escucharme en lo posible sin ningún contratiempo, por mi parte. Bueno, después de las conferencias de Juan y de Sonsoles, creo que tenemos una clara idea de quién era Javier de Bintuisen. Yo, como ha transcurrido un poquito de tiempo, unas semanas, voy a recordar algunas cuestiones, quizás repetirlas. Bintuisen nació en Sevilla en 1876, muere en Barcelona en 1956 y es un pintor y jardinero que se forma entre Sevilla, París y Madrid. Y en esa formación, tanto como pintor como jardinero, educa, yo creo, una especial sensibilidad por los jardines. Entonces vamos a dedicar esos próximos minutos, espero no extenderme demasiado, a reivindicar su figura como jardinero que, avanzado a su tiempo, se ocupa de la protección de los jardines históricos. Le propongo para ello 3 capítulos, 3 apartados, que me permitan ser lo más breve posible, aunque el número de imágenes es bastante importante. El primero lo he titulado La mirada y la memoria, el segundo, El jardín histórico es un monumento, y el tercero, Los proyectos de jardines andaluces. Ya conocemos, porque lo vimos en alguna de estas conferencias, el retrato que Vázquez Díaz hizo de Bintuisen, un retrato en el que se nos muestra, yo creo, bastante serio, ¿no? Con esa barba y ese importante bigote, que en realidad, como bien señalaba en su momento Juan Lacomba, nos dice poco de su bonomía, ¿no? de su carácter, y por eso he preferido traer el pequeño escrito que prepara el poeta Juan Ramón Jiménez, amigo de la juventud de nuestro Javier de Bintuisen. Ahí los vemos a los dos en el centro de la mesa, sentados departiendo amigablemente. Un escrito en el que el poeta, también con vocación de pintor, Juan Ramón Jiménez, lo describe así: oso jardinero, rubio, sentimental, humorista, bebedor de fuentes y comedor de jazmines de anís, con estos paradisíacos ojos primeros y emboscados, con estas escondidas violetas claras entre las pestañas verdes, digo, mira y mira largamente la naturaleza abierta, fina de nuestra Andalucía verdadera, y al fin, deletreando su color pintura, la secunda. Y un poquito más adelante añade: sus campos, sus jardines, esconden honda la ciencia arquitectónica, graciosos, carnales fuera, y no llegan a ser decoración, imitación, sino solo gracias al Dios de Sevilla, campos, jardines. Y son así sus sencillas traslaciones: una caricia que para el cuerpo apetecido de la vida, una mirada amante de vuelta por Andalucía rosa, verde y oro, a quienes quieran recordarla en los ojos de su niño grande paisajista, de su oso jardinero. En realidad, aunque Juan Ramón publica estos textos en 1942, parece que este retrato, como lo llama Juan Ramón, retrato y caricatura sentimental de españoles variados, lo escribe sobre Bintuisen hacia 1920, cuando nuestro personaje apenas cuenta unos 35 años de edad. Pero creo que la mirada perspicaz, ¿no?, de Juan Ramón es quizá más ilustrativa, ¿no?, que algunos retratos que hemos podido ver en conferencias anteriores, o como este que tenemos aquí ahora delante. Eso en cuanto a la mirada, ¿no? En cuanto a la memoria, evidentemente me estoy refiriendo a
las memorias que el propio Binthuizen escribe, parece ser al final de su vida, recopilando textos, gracias al apoyo de sus hijas, Beatriz, Gloria y más tarde Teresa, y que le permiten hacer un compendio muy interesante, sobre todo del contexto cultural de su época. En Memorias de un señorito sevillano, que aquí vemos en su primera edición en inglés, también con un autorretrato de una fecha parecida a la anterior, aparecen notas, anotaciones que se van enriqueciendo sucesivamente con informaciones que sus hijas van aportando. Sabemos que desde muy joven, gracias a su admiración por Gonzalo de Bilbao especialmente, se forma en la Escuela Libre de Bellas Artes de Sevilla, lo que le lleva a la pintura de paisajes y a los artistas que llegaban de París, que algunos calificaban como impresionistas, una palabra nueva en Sevilla, Zuloaga, Regoyos, Casals, que acaba siendo una corriente que él abraza decididamente tras su primera estancia en París, a partir de 1903, más o menos. De modo que desde muy joven pinta en la azotea de la casa de su padre, en la calle Alvareda, donde su padre había construido y cuidado un jardín pensil bajo el cielo de Sevilla. De tal manera que podemos imaginar a Binthuizen muy joven, sin saberlo casi, ¿no?, creando una vocación simultánea por la pintura y por la jardinería. Con el cambio de siglo y la muerte de su padre, los hermanos López Cepero le ceden su casa del barrio de Santa Cruz para que pueda ir allí a pintar, y se muda con su madre y con su sobrina, y en efecto comienza a pintar tanto el patio de la casa, que vemos a la derecha, como los jardines. Como dice Binthuizen en sus memorias, era una casa de estilo barroco del siglo XVIII, pero con la elegancia que le da en Sevilla el sentido mudéjar. Y en esta casa pues va a pintar numerosos cuadros. Algunos los lleva inmediatamente a París en 1903, y él dice que tiene un gran éxito y que se le reconoce como un pintor importante. En esa primera década del siglo, por lo tanto, va a pintar recurrentemente el jardín y el patio de la casa de los López Cepero. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en la conferencia de nuestro amigo Juan Lacomba. Yo lo vuelvo a traer porque cuento con unas fotografías inéditas que me ha cedido mi querida amiga Bénédicte Leclerc, que es la gran especialista en la obra de Forestier, del jardinero galo, y que me apetecía mucho poder mostrarles ahora. Se trata precisamente de la Galería de Grutesco, junto al estanque, en el jardín de los López Cepero, que Forestier fotografía seguramente al poco tiempo de llegar a Sevilla. Parece ser que llega, luego lo comentaré con más detalle, a finales de 1910, y enseguida la comisión de la exposición iberoamericana le encarga el proyecto del Parque de María Luisa. Lo sorprendente de estos cuadros y de estas fotografías es que adoptan un punto de vista casi idéntico. Este es el famoso cuadro de Binthuizen, del acceso a los jardines, y esta es la fotografía de Forestier. Y aquí tenemos, en un sentido opuesto, el jardín de la casa de los López Cepero de Binthuizen, y la fotografía casi exactamente desde el mismo punto de vista que toma Forestier. En estos primeros años, antes de marcharse a París en 1903, sale a pintar por Sevilla, por Alcalá de Guadaira, como bien sabemos, y desarrolla una obra ya con una personalidad importante, con un sesgo personal, ¿no?, muy característico. Bueno, no me quiero extender, pero sí diré que en su primera estancia en París va a conocer al marqués de la Vega-Inclán, futuro comisario regio en España,
comisario regio de turismo, que es, como bien sabemos, un gran promotor del barrio de Santa Cruz de Sevilla y de los monumentos de Sevilla, en especial de los Reales Alcázares, y que apoya la transformación de la Huerta del Retiro en un nuevo jardín que hoy conocemos como el Jardín de los 20 Cuadros, o jardín precisamente de el Marqués de la Vega Inclán. Aquí lo vemos en dos fotografías de esos años 14-15 que están en construcción según el diseño del arquitecto José Gómez. Algunos autores han dicho que Pintuisen, uno de sus primeros trabajos, es la restauración del Château de Villandry. Bueno, en realidad parece que nunca estuvo allí, sino que más bien aprovecha unas circunstancias particulares, que son que su amigo Antonio Lozano ha sido invitado por el propietario español de ese chateau, que lo acaba de comprar hace unos meses, para que lo rehabilite, lo restaure. Entonces, Antonio Lozano pide ayuda a Pintuisen en este trabajo. Esto ocurre hacia 1910 y es justamente el año en el que podemos decir que se produce la primera gran inflexión vital por la arquitectura de los jardines en nuestro Pintuisen. Él escribe en sus memorias: el proyecto de Lozano para Villandry estaba magníficamente imaginado, pero sin su incapacidad para realizarlo recurrió a mí, y como lo recogí con entusiasmo, acepté entregarme completamente a ello, lo que dio lugar a que abandonara la pintura. Entonces Javier se puso a estudiar química, arquitectura, tenía nociones de construcción, de horticultura, y se dedica a la construcción de unas piezas de cerámica, como esta que vemos en la imagen de la derecha, que es un dibujo suyo, en un taller de Triana, destinadas a ser colocadas en el Château de Villandry. Ocurre que al poco tiempo abandona esta empresa. Por desavenencias con el pintor Lozano, decide continuar con la pintura en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, y se lamenta de haber abandonado París. Sobre su posición estética no es fácil pronunciarse, ¿no? Si lo leemos podemos entender una cosa, ¿no? Mientras que yo creo que con los 60, 80 años de distancia que tenemos respecto de su obra, podemos verlo como un artista y jardinero ecléctico. Sin embargo, él escribe en sus memorias, pero hay que entender bien el sentido de lo que escribe. El eclecticismo es fatal. No tenéis sino reparar en las construcciones del pasado. Aquellos constructores solo sabían del gusto y del tecnicismo de su época, ya fuese clásico, gótico o barroco. Y hoy, en que cualquier arquitecto conoce desde las pirámides hasta Le Corbusier, no se pasa de producir arte ecuménico y frecuentemente de construir necedades, falsas imitaciones y tonterías. Para lograr la producción hay que escoger un camino, definirse bien, tener fe en un concepto propio y no fluctuar. Esa es la opinión de Pintuisen, que me parece muy poderosa. Evidentemente, hoy no podemos dejar de reconocer un cierto eclecticismo, ¿no?, en este tipo de dibujos, ¿no?, donde él está representando un jardín seguramente magrebí y a la vez, unos años después, en el proyecto de jardín para esta fundación en Madrid, Fundación del Amo, hace un dibujo, una aguada con un carácter casi racionalista, ¿no? Pintuisen no se consideraba a sí mismo una persona humilde, pero sí se sentía muy influenciable por otros artistas y a veces inseguro de sí mismo. Así coincide con Santiago Rusiñol en Aranjuez en 1915. Dice que pinta unos cuadros espantosos en este periodo y a los 5 meses abandona Aranjuez y se va a Madrid. En un
segundo momento, yo creo, de transición vital, ¿no? Donde no sabe muy bien cómo sobrevivir, porque los cuadros no le dan tanto de sí, ¿no? Marcha a Madrid y ahí, gracias a Juan Ramón, que le introduce en la institución libre de enseñanza, traba amistad con Antonio y Manuel Machado, con Valle Inclán, con Lasso de la Vega, con Alberti y con muchísimos otros intelectuales y artistas. Y como digo, sigue mal viviendo de la pintura, aunque tiene ya un cierto prestigio. Bueno, como nos ha revelado Sonsoles en su conferencia de hace unas semanas, el 19 de diciembre de 2016 se atreve a escribir a Forestier, al que no conoce. Se atreve a escribirle porque es un paisajista famoso, que ha construido ya el Parque de María Luisa en Sevilla. Y entonces Forestier, a los 10 días, le contesta que estaría encantado de poderle ayudar en esos estudios prácticos que quiere emprender sobre el jardín andaluz. Y que si Sevilla decide volverle a llamar para continuar con los proyectos de jardines, estará encantado de atenderle y de transmitirle su experiencia. Obviamente esta colaboración nunca llega a producirse, pues Winthuizen aún no ha comenzado siquiera su carrera de jardinero. Estamos hablando de 2016, ya que su primer proyecto es de 2017, luego lo veremos, el jardín de la casa del Marqués de Peramejí, en Córdoba. Y Forestier solo parece dispuesto a colaborar con arquitectos e ingenieros. Llegamos así al año importantísimo de 1919, donde en una situación muy precaria decide pedir esta famosa pensión, dice él, que sería algo así como una beca, a la Junta de Ampliación de Estudios, que después de muchos trámites y rodeos lo acepta gracias a la intermediación de Sorolla, de tal manera que súbitamente se ve enfrentado a un trabajo ímprobo de recopilación de documentación histórica, de fotografías, de realizar dibujos, de realizar levantamientos con triangulaciones, clavando estacas, para poder documentar los jardines históricos de España. Menuda empresa para una sola persona. Y en efecto lo pasa mal, lo pasa mal. Tiene la satisfacción de que en 1922, unos años después de comenzados estos trabajos, puede dar una conferencia en el Ateneo de Madrid, que tiene al parecer gran éxito, y la puede repetir después en la Residencia de Estudiantes de Madrid y en la Universidad Popular de Segovia, y acaba publicándola en la Revista de Arquitectura de Madrid. En este periodo podemos, por lo tanto, imaginar a Javier de Winthuizen dibujando, pintando, fotografiando escenas de forma frenética, detalles de todo tipo, temas diversos de plantaciones, como estos que vemos aquí en la imagen, como queriendo atesorar, ¿no?, un enorme bagaje de recursos jardineros para lo que le queda, ¿no?, de trabajo profesional para sus futuros proyectos. De hecho, muy pronto, como consecuencia de esa conferencia exitosa en el Ateneo de Madrid, en 1922, recibe el primer encargo institucional, que también hemos visto en las conferencias de Sonsoles y de Juan, que es el jardín bajo del el jardín bajo del Palacete de la Moncloa en Madrid. En esta etapa de la Junta de Ampliación de Estudios, Winthuizen dibuja y fotografía los jardines de la Abadía de los Duques de Alba en Extremadura, el Escorial, Aranjuez, el Pardo, La Granja, Brihuega, Boadilla del Monte, la Casa de Campo de Madrid, la Florida, los jardines de Monforte de Valencia, la Alameda de Osuna de Madrid, es decir, casi todos los grandes jardines de los sitios reales que hoy forman parte de Patrimonio Nacional, los visita, los dibuja y los fotografía. Y a veces, como vemos en estos cuadros, los pinta, como en el caso del Parterre de la Fama de La Granja o del Jardín de los Frailes del Escorial.
Como resultado de estos trabajos, publica el libro Jardines Clásicos de España, dedicado exclusivamente a Castilla, en 1930, ¿no? Para el que realiza esta preciosa portada, este dibujo en la portada, ¿no? A este libro y a la creación del Patronato de Jardines Artísticos va a dedicar el capítulo 10 de sus memorias. Es curioso que hasta la publicación de este libro, 1930, apenas existían monografías en español sobre jardinería histórica. Solo algunos libros de extranjeros que habían viajado a España y que recogen y dibujan jardines, como son los de Arthur Vine y Mildred Stepley, titulado Spanish Gardens and Patios, publicado en Nueva York en 1924, dos álbumes de Georges Gromort, titulado Jardins d'Espagne, publicado en París en 1926, y el libro de Villiers Stuart, Spanish Gardens, de 1929. Evidentemente, sus estudios de jardinería le proporcionan a Bintuysen un enorme conocimiento de la jardinería histórica española. No solo de los castellanos que había publicado en este libro, sino también de los jardines andaluces y de los pazos gallegos. Pero ocurre un infortunio. El libro, que tiene un gran éxito en los círculos culturales y artísticos, apenas se difunde por un problema de la editorial. Y entonces Bintuysen se desanima y decide no publicar más. De tal manera que sus estudios de jardines de Andalucía, que sabemos que había iniciado, nunca se llega a producir su publicación. Por ejemplo, Bintuysen sabía, cito literalmente de sus memorias, que la Alameda Vieja, que estaba cerca de casa, en aquellos tiempos conservaba algo de estructura primitiva que le dio en el siglo XVI el conde de Barajas. Aquello fue el primer jardín público de España y creo que de Europa. Lo dice Bintuysen. Se está refiriendo obviamente a la Alameda de Hércules, que sabemos, gracias a Vicente Lleó, que fue construida, diseñada por el arquitecto que el conde de Barajas mandó traer de Italia, Benvenuto Tortello, para construir las logias de la Casa de Pilatos, y que proyecta la Alameda de Hércules hacia 1570. En sus memorias, Bintuysen aporta un dato muy interesante. Aporta este dato, ¿no? No publico más. Tengo material de los jardines de Andalucía y de los pazos gallegos, pero todo va a quedar inédito y me voy a dedicar a proyectar jardines. Bueno, sobre su trabajo sobre el jardín andaluz, llegó a mis manos cuando realizaba la tesis hace 30 años, un pequeño conjunto de fotocopias. Creo que me lo pasó Abel Periáñez, que estaba en contacto con las hermanas Bintuysen, con el título Carácter del jardín andaluz presentado a través de su historia, que podíamos tomar como una especie de índice de los jardines históricos de Andalucía. Yo creo que en realidad son 10 puntos que vienen a coincidir con los títulos de muchos de sus artículos publicados después, años después, de todo esto que estoy contando, de la publicación del año 30, en diferentes revistas y periódicos. Curiosamente, el último se titula El arquitecto Juan Forestier y su labor mundial, que es en realidad un obituario que publica Bintuysen en diciembre de 1930, cuando muere Forestier, y lo publica en la revista de Obras Públicas. Forestier es sin duda el gran personaje, ¿no?, de la jardinería del siglo XX. Diría no solo a nivel europeo, sino mundial. Aquí lo vemos en una fotografía desconocida porque la pude localizar en una visita a la Biblioteca Nacional de La Habana, en una revista que le hace esta fotografía
para anunciar el trabajo que está haciendo Forestier para La Habana, para el embellecimiento de la ciudad. Allí hace un montón de proyectos, algunos se construyen y otros no. Forestier es un arquitecto, en fin, cosmopolita, ¿no? Proyecta no solo en España, como sabemos, sino también en Marruecos, en Casablanca, en Rabat, en Norteamérica, en Washington, por ejemplo, en La Habana, en Buenos Aires, en México. Es un arquitecto, iba a decir, es un jardinero de enorme éxito, ¿no? Ya en 1906 había publicado ese librito que aparece ahí arriba, a mi derecha, a su izquierda, que es Grande Villes et Système de Parcs, 1906. Unos años después, ayuda a crear la Liga de Urbanistas franceses. De tal manera que Forestier, aun de formación ingeniero forestal, gran jardinero, había en 1905 construido la Rosaleda de la Bagatelle en París con un enorme éxito, es también un urbanista. Y esta visión amplia, ¿no?, de la ciudad y del sistema de parques lo demuestra. Y sobre todo, quizá, Forestier es famoso por este otro librito que publica en 1920, Jardins, Carnet de Plans et Dessins, que es una especie de portfolio. Al principio es solo un portfolio de dibujos que Forestier está haciendo de los proyectos que va recibiendo como encargo de, sobre todo, propietarios privados, ¿no? Forestier llega a Sevilla hacia 1910, en 15 días, a principios de 1911, presenta el proyecto del Parque de María Luisa. Es, sin duda, un gran dibujante, un hombre enormemente afable, simpático y inteligente, ¿no? Y se encuentra con que tiene que proyectar un parque sobre un jardín preexistente, que es el jardín paisajista, jardín inglés del Palacio de San Telmo. Los duques de Montpensier, que han tenido que salir muy rápidamente de Francia con la Revolución de 1848, se instalan en Sevilla en 1849, y aquí vemos 4 años después, gracias a estas vistas aéreas de Alfred Gaston, que hemos documentado en 1853-54, vemos un jardín del Palacio de San Telmo muy jovencito, como recién plantado, pero de una extensión extraordinaria. En sus investigaciones, la profesora Mercedes Linares hace una hipótesis del jardín del Palacio de San Telmo, que vemos claramente que se organiza como la suma de 3 grandes parcelas: la del jardín del propio Colegio de Mareantes, la huerta en principio, después convertido en jardín por los duques, la parte central del Naranjal de la Isabela, que estaba vinculado desde su origen al convento de San Diego, en esos años fábrica de curtidos, y algo desconocido hasta la investigación de la profesora Linares, el jardín paisajista que vemos a la derecha de la imagen, que proyecta Balbino Marrón y Ranero, arquitecto municipal de la ciudad de Sevilla, que trabaja desde el principio con los duques de Montpensier. De tal manera que, al aglutinar estas grandes parcelas, los duques construyen un jardín en parte productivo de más de 30 hectáreas. Ese jardín tiene un gran estanque, el jardín paisajista tiene un gran estanque, ahí se ve en negro, con una gran isleta en el centro, y con la tierra que se extrae para construir ese estanque se forma un montículo un poco más hacia el sur, ahí lo vemos, muy pequeñito, pero creo que se reconoce ese círculo, dentro de un panorama de paseos, de caminos bastante irregular, ¿no?, siguiendo un poco la tradición de lo que el duque en aquel momento llama un jardín de cultura. Y Forestier
toma este jardín paisajista y lo incorpora a su sistema de parque urbano. Introduce una trama completamente racional, francesa, podríamos decir, de paseos ortogonales, a veces diagonales, pero respetando, cómo no, el gran arbolado que ya el jardín de los duques de Montpensier tenía. Habían pasado nada menos que 60 años, por lo tanto era un jardín maduro. Respeta el estanque que ahí vemos en el centro de la imagen y, por supuesto, ese montículo que con la exposición iberoamericana conocemos como el Monte Gurugú. En esta superposición del proyecto de Forestier sobre el jardín del Palacio de San Telmo, podemos reconocer que Forestier está respetando los trazados irregulares del jardín de San Telmo, a la vez que superpone esta trama ortogonal tan poderosa, ¿no? de tan fuerte carácter. De tal manera que, sin duda, por eso hoy tenemos un parque absolutamente único, ¿no?, en el mundo. Es la suma de un proyecto de racionalismo francés del siglo XX sobre un jardín paisajista del siglo XIX. Forestier viaja rápidamente por toda Andalucía. Tenemos testimonios múltiples. Y capta rápidamente y dibuja y fotografía todo lo que encuentra que le parece sorprendente, puesto que no conoce la tradición del jardín hispano-musulmán. La va a descubrir en Sevilla, en Andalucía. Recibe rápidamente, en 1912, un nuevo encargo de la duquesa de Parcén para hacer este pequeñito jardín que es un prodigio de virtuosismo. En una parcela endiablada, en el Tajo de Ronda, construye unos muros potentísimos para generar unas terrazas que se abren al paisaje de la ciudad. En 1914 recibe un nuevo encargo para el Marqués de Viana, proyecta la ampliación del jardín de la finca Moratalla. Ahí vemos la verja que proyecta el propio Forestier y debajo el jardín preexistente que estaba delante del palacio. En el dibujo, no sé si se ve muy bien, que hice para mi tesis, se puede entender que el proyecto de Forestier es la prolongación longitudinal de este jardín por unos 700, 800 metros hasta conectar con la carretera de Córdoba. Ese es el jardín que construye Forestier, 1914-15, un jardín también ligeramente aterrazado, en el que podemos reconocer el tipo de fuentes que están, por ejemplo, en la Fuente de los Lotos, en el Jardín de los Lotos del Parque de María Luisa. Pero Forestier es un ingeniero. Su mentalidad de ingeniero, esto me lo hizo ver hace ya muchos años mi amigo Damián Álvarez, que está aquí presente. Es un ingeniero y por lo tanto es consciente de la importancia de mantener muy bien demarcadas las posiciones de los jardines, los límites constructivos, yo diría arquitectónicos de los jardines. Aquí, con un solo dibujo, Forestier nos muestra el perfil del terreno actual, que sería el perfil superior, el perfil de la avenida principal, que es el perfil inferior, y un perfil horizontal que corresponde a las avenidas laterales no construidas. Las ha construido hace pocos años el expropietario duque de Segorbe, que ustedes conocen, puesto que vive en Sevilla y es también gran amigo. ¿Qué hace Forestier con las tierras que extrae en este enorme movimiento de tierras? Pues las lleva junto al palacio, a la fachada lateral, para generar una nueva terraza, una terraza sobre el río Benbézar, que es un afluente del Guadalquivir. Y proyecta un nuevo jardín, que también tenía ganas de contarles, porque es un jardín inédito que Forestier resuelve con un solo dibujo, ¿no? Esta facilidad, ¿no?, para resolver un proyecto con una cierta complejidad en un solo dibujo. Esto es a la vez una planta, una axonométrica, podemos ver los cambios de cota de las pequeñas terrazas, por supuesto los parterres,
la posición de las fuentes, las pérgolas, el cenador, etc. Una sección arriba nos informa de los desniveles y una sección abajo de las cotas precisas del movimiento de tierras. Y Castilleja de Guzmán, Forestier hace su cuarto gran proyecto en Andalucía. Es curioso que en Sevilla, a poquísimos kilómetros de Sevilla, Forestier inicie su carrera internacional, primero con el Parque de María Luisa en 1911, y haga el último proyecto fuera de Francia, que es este del el jardín de la hacienda de la Divina Pastora para el conde de Castilleja de Guzmán. Y en mi investigación de los jardines, cuando hice la tesis hace tiempo, descubrí estas fotos del jardín en construcción. Se había escrito que era un jardín ex novo, el que construye Forestier hacia 1927, es el encargo, parece que se finaliza en 1930. No, Forestier también encuentra un jardín preexistente y nuevamente, como en el Parque de María Luisa, aprovecha los árboles, las palmeras, para incorporarlos a su proyecto. Y encontré este vuelo militar hacia 1920, en el que, con independencia de los profundos cambios que se realizan en la hacienda, Forestier va también a proyectar jardines de nueva planta en esta parte inferior de la fotografía, hacia el sur, como vamos a ver a continuación. Proyecta nuevas terrazas, pérgolas y, por supuesto, construye esos muros de contención que definen, que delimitan con precisión el ámbito que corresponde a los jardines, porque sabe que es la manera de asegurar su permanencia. El jardín histórico es un monumento y eso lo está reivindicando nuestro personaje Winthuizen desde muy pronto. Quería dar algunos apuntes sobre patrimonio jardinero. Por ejemplo, este pequeñito opúsculo que publica el Marqués de la Vega Inclán en 1915 se titula, curiosamente, La Alhambra de Granada, pero en realidad habla exclusivamente de la restauración del patio del yeso del Alcázar, que se quiere tomar como modelo para la restauración de la Alhambra, que muchos años después acometerá el gran arquitecto Leopoldo Torres Balbás. Para muchos, para mí desde luego, es la primera restauración científica que se acomete en España, 1914-1915. Quien tenga interés en conocer en mayor profundidad esta cuestión de la protección de los jardines y el Real Alcázar, pues puede consultar este capítulo final del libro de los jardines del Real Alcázar que publicó el Patronato a cargo de Ana Marín y de Carlos Plaza, que también he visto que nos acompaña esta tarde. Entonces, muy brevemente, los jardines históricos de Andalucía se van declarando de una forma muy paulatina, pero sí detectamos que hay como dos grandes momentos históricos. 1931, que es la declaración del jardín del Alcázar, junto a algunos otros jardines de Madrid, que vinculamos a los años 42-43, porque se acaba de refundar en 1941 el Patronato de Jardines Artísticos y Parajes Pintorescos de España, y otro momento muy diferente, que es 1982, 83, 84, que está relacionado con la formulación de la primera ley española de patrimonio histórico del año 85. De tal manera que el panorama español se empieza a complejizar con la Constitución y con la cesión de competencias en materia de patrimonio a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma ha construido su propia ley y, por lo tanto, ha construido sus propias figuras de protección del jardín y del paisaje. El panorama, como se puede un poco intuir en esta imagen, es cuando menos confuso, pero al menos tenemos la suerte de que esos 5 primeros tipos de bienes sí
permanecen en todas las leyes autonómicas, porque son los 5 tipos: monumentos, conjuntos históricos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, que recoge la Ley de Patrimonio Nacional. Cuando realizaba la tesis, tuve la suerte de que José María Cabeza, que era entonces, llevaba poco tiempo de director del Real Alcázar de Sevilla, me facilitara esta ficha, que para mí fue un gran alumbramiento, ¿no? Porque es la ficha que permite recoger la información de esos jardines artísticos que el Patronato de Jardines Artísticos de España estaba intentando declarar, proteger. Entonces, bueno, ya la ficha está compilada cuando es director del Alcázar Joaquín Romero Murube, pero me gusta pensar que el contenido, los epígrafes de esta ficha los hace el propio Windhuizen. No tengo una prueba fehaciente, pero es lógico que si Windhuizen es el responsable de la refundación del patronato, se le nombra inspector general de jardines de España, pues que sea también el responsable de elaborar esta ficha modelo. Yo la estudié junto a estos otros modelos europeos, tanto del English Heritage como de los parques y jardines protegidos de Francia, para proponer a la Consejería de Cultura, a la Dirección General de Bienes Culturales, un modelo de inventario de jardines de interés patrimonial de Andalucía. Estas son las 5 pantallas que tenía para cada bien este inventario. Usé, como no, el jardín de Castilleja de Guzmán como ejemplo. Identificación y localización, descripción, conservación y valoración, documentación y, por último, fuentes planimétricas en las que, como no habíamos localizado y es desconocido el plano que seguro Forestier tuvo que dibujar de este jardín de Castilleja, pues incorporé mi propio levantamiento que había podido documentar con las imágenes históricas. Entonces, un inventario nos sirve para conocer, para evaluar y finalmente proteger. Pero claro, la protección no es suficiente. Necesitamos gestionar ese patrimonio. Y eso significa construir planes que permitan conservar y restaurar, poner en valor, formar a un público interesado, difundir, incluso incorporar algunos de esos jardines al turismo cultural. En el caso del inventario de jardines de interés patrimonial de Andalucía, podían entrar parques, jardines y patios, siempre que tuvieran valores importantes. Se consideraba que el componente vegetal era fundamental, no valía con que hubiera un árbol o un ciprés, por decir un ejemplo, que el estado de conservación permitiera la recuperación, o sea, se excluían los jardines exhumados o desaparecidos, y también pusimos un límite temporal muy práctico, que fueran anteriores a la Guerra Civil, porque la Guerra Civil, como es obvio, tuvo un efecto devastador para los jardines históricos de España. Conseguimos que se protegieran 29 jardines de la provincia de Cádiz. Se hizo una protección que la ley andaluza permitía, que es una protección de carácter genérico, es decir, los 29 de golpe, como un conjunto, aunque cada uno es, en fin, tiene su propia historia, ¿no? Se comenzó un preinventario del resto de provincias, pero nunca se terminó. Windhuizen, por lo tanto, está interviniendo directamente en la creación de este patronato. El director general de Bellas Artes de Madrid, el señor Chinarro, le encarga que redacte incluso el decreto de creación del patronato. Y basta leer este artículo 2, ¿no? Porque dice que el patronato cuidará de la restauración de estos monumentos vivos, propondrá e informará sobre los que merezcan, con tal declaración, la tutela y protección del Estado. O sea, está diciendo exactamente lo que las leyes nacional de 1985 y las autonómicas del resto de autonomías del Estado van a ir diciendo muchas décadas después.
Entonces el patronato, bueno, yo he puesto ahí antecedentes, en realidad es con todas las letras el primer acto realmente de protección del jardín histórico considerado como monumento. Tienen que pasar 40 años para que en Europa los paisajistas vuelvan la mirada al jardín histórico con estas cartas de Florencia de Comós Ifla y la Carta Italiana de Jardines Históricos, ¿no? Y no digamos hasta la Ley de Patrimonio Histórico Español, que por fin dice jardín histórico es una figura específica de protección. Y bueno, no me entretengo más con estas cuestiones, pero sí quería, me refiero al último parrafito que aparece ahí en la pantalla, que constatamos, ¿no?, que ante la fragilidad hay una cierta convergencia de especialistas de muchas disciplinas, ¿no? Hablamos de un diálogo interdisciplinar para conservar y restaurar los jardines. Y nuevamente comprobamos que Winthuizen ya lo había dicho en un artículo de 1927 en la revista España Forestal. Para terminar, los proyectos de jardines en Andalucía y en especial el único que construye, que es este, cerquita de Sevilla, de Ilipa Magna, junto a la central eléctrica de Alcalá del Río. Poco antes, ya lo he mencionado al principio, había proyectado un jardín no construido en la casa del Marqués de Benamejí para la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba, que es ese sencillo jardín de crucero que se adapta a la forma de la parcela, que tiene un gran estanque rectangular arriba y una pequeña construcción sobre el estanque, con una fuente estrellada que él pinta. Y aquí la vemos, yo creo que nadie ha identificado o ha asociado este dibujo con el plano anterior. Y lo pinta y podemos reconocer el estanque al fondo y una especie de exedra con escultura al fondo. Y tiene el detalle, Winthuizen, de eliminar un seto de boj para que podamos reconocer perfectamente la forma estrellada de la fuente central. Y hace dibujos arquitectónicos y croquis. Hace seguramente otros proyectos para otras pequeñas glorietas o fuentes. No está muy claro, no está muy bien documentado. Pero sí quería traer este porque aquí está Winthuizen utilizando una glorieta octogonal de topiaria, de ciprés, como esa que habíamos visto en un dibujo anterior de Rossignol, que en realidad está reproduciendo una topiaria de ciprés de las que tanto abundaron en el Albaicín granadino, como bien sabemos gracias a los estudios de los mayores especialistas en jardinería histórica que tenemos en España, José Tito y Manuel Casares. Y Winthuizen es invitado a ser director de Parques y Jardines de Córdoba, cargo que rechaza porque vive en Madrid, pero sí proyecta una glorieta que finalmente no se construye. Y en Sevilla, en el contexto de la Exposición Iberoamericana del 29, unos años antes, proyecta una especie de monumento homenaje a los hermanos Machado, el Patio de los Poetas. Y resulta que es una construcción absolutamente contenida, sin ningún tipo de, digamos, de exceso. Es un edificio en U, una galería continua, con un jardín de crucero en el interior, con una fuente central. Ahí vemos en el dibujo del alzado que tiene 3 ventanas que asoman al exterior, rematadas con arcos, y es, creo yo, muy parecido a este jardín de Recoletos que casi 10 años antes había construido Forestier junto con Gabriel Lupiáñez como arquitecto en Castilla de Guzmán. Ahí está la fuente central, los setos de mirto, y están los 3 vanos que se asoman al paisaje, en este caso de Castilleja de Guzmán, y que, como digo, es una arquitectura construida por Gabriel Lupiáñez, quizá el único verdadero arquitecto racionalista que existió en Sevilla en el siglo XX.
Allí lo vemos detrás de una palmera a la derecha, ¿no? Del todo, detrás de una palmera recién plantada, se reconocen también los 3 arcos que dominan este jardín bajo proyectado por Forestier. Entonces Winthuizen proyecta este monumento y lo rodea también por fuera con un jardín en U, y dibuja las galerías casi vacías, ¿no? Como desprovistas de todo ornamento, solo algunos bustos de los poetas y algunos, no sé cómo llamarlos, cuadros o retablos en las paredes. Y llegamos a Lipa Magna, el único jardín construido por Winthuizen en Andalucía. Voy rápido porque creo que ya el tiempo apremia. Winthuizen es consciente de la complejidad del lugar. Es una parcela que está al borde, literalmente en contacto con el río Guadalquivir, lo que va a tener graves consecuencias para la conservación del propio jardín. Proyecta una arboleda y un jardín más pequeño que no se van a poder construir. Ahí lo vemos, el pequeño a la izquierda. Y sobre todo proyecta lo que él llama el jardín principal de Lipa Magna. Y Lipa Magna es el nombre de Alcalá en época romana, ¿no? Lipa Magna es el lugar de la batalla del gran general romano Escipión el Africano, que expulsa a los cartagineses definitivamente de la península ibérica con esta batalla, ¿no? En este lugar. En este jardín vemos un diseño muy sencillo, muy escueto también. Podemos decir casi racionalista, ¿no? Aunque no lo es. Es un jardín de crucero que se extiende hacia el lado derecho, donde estaban las casas de los ingenieros y los operarios. Y Winthuizen está utilizando una técnica parecida a la que hemos visto en ese jardín inédito de Moratalla. Usa la planta, pero también usa una perspectiva axonométrica en esos arcos de ciprés encadenado que vemos abajo de la planta. Y coloca una sección para explicar, una sección transversal, para explicar que el jardín en su parte central está sobreelevado respecto del resto, que es una zona absolutamente plana. Está siguiendo en realidad una tradición muy sevillana, muy de los jardines hispano-musulmanes y mudéjares, que es el jardín de crucero. He traído estas fotografías porque seguramente muchos de ustedes no han tenido oportunidad de entrar en un convento de clausura como es Santa Paula. Ahí está el compás del convento y a la derecha, en efecto, vemos un estanque a una cota superior y un jardín de crucero perfectamente conformado con andenes y con una fuente central. Esta es la fuente central y hay 4 bancos que marcan las 4 diagonales. Incluso la arqueta, los canalillos, es un poco lo que va a hacer Winthuizen en el Lipa Magna. Va a construir, va a llevar el estanque al centro del crucero y lo va a convertir también en fuente surtidor. Y lo va a acompañar con unas pérgolas que protegen, si estuvieran, en fin, con vegetación, al visitante del tiempo, de la temperatura, del calor, a veces duro, ¿no?, de nuestro entorno, un poco como en esta acuarela que está sin ubicar, sin identificar, en la que vemos la relación entre la pérgola y la lámina de agua. Por desgracia, solo hemos constatado 2 imágenes del jardín de Lipa Magna con el estanque lleno, con los surtidores funcionando. Apenas está recién plantado, ¿no? La plantación terminó 5 años antes. Y Winthuizen dibuja el proyecto con 19 planos, se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid, que ahora están disponibles en la web, pero que en aquel momento yo solo pude conseguir unas fotocopias, ¿no?, hace 30 años, ¿no?, de eso. Y podemos reconocer, en efecto, que Winthuizen se ocupa de definir con exactitud la altura de los parterres, de la fuente central, de las pérgolas. Hace un ejercicio de diseño total, ¿no? Los pavimentos de guijarro,
las cerámicas, las arquetas, los canalillos. Esa es una foto de aquella época, cuando estaba completamente abandonado. Las cerámicas, recordemos que Binthuisen en 1910 se había convertido en un experto en fabricar cerámica, con su trabajo en este taller de Triana, y las diseña con total detalle. Los pavimentos, como decía, el surtidor del ancla que se había encontrado en el río Guadalquivir, por supuesto las plantaciones. Ahí vemos el plano a la izquierda del proyecto original y a la derecha variaciones que Binthuisen va introduciendo en esta especie de dirección de obra que realiza del jardín. Por supuesto, el sistema de riego, que básicamente es un sistema de canales en superficie. El diseño arquitectónico de esta pieza central, con los murales cerámicos con temas fluviales, que después, como vemos en la parte inferior de este plano, va a reducir al mínimo a una escueta celosía, una escueta franja de cerámica, mejor dicho, como vemos en estas fotos recientes. Después de la restauración que emprendió en 2007-2008 la Escuela Taller, que permitió la recuperación de este jardín. Curiosamente, el jardín se recuperó, podemos decir, más arquitectónicamente que desde el punto de vista vegetal. Todavía tenemos algunos dibujos del proyecto de Binthuisen, esta portada y ventana que se conservan. Ahí vemos el letrero, el rótulo, el título que el propio Binthuisen le da al jardín, que cuando yo lo fotografié hace tantos años conservaba y que hoy, no sé por qué razón, pues se ha perdido. La Escuela Taller, creo que con buen criterio, terminó de cerrar el jardín a la carretera, siguiendo un poco la filosofía, los diseños del propio Binthuisen. Y no me he podido resistir a traerles esta propuesta muy rápidamente, basada en esta aplicación web a la que se ha referido Sonsoles en la presentación, una aplicación web que hemos construido, está disponible para todo el mundo. Ahí está el QR por si alguien está interesado en consultarla, que permite construir itinerarios culturales en el Bajo Guadalquivir, en un territorio que es más grande que Cantabria o que el País Vasco, que agrupa a 73 municipios de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, y que, en fin, nos permite, por ejemplo, hacer esta propuesta, una ruta forestier Binthuisen desde el jardín de Castilleja de Guzmán hasta el jardín de la central eléctrica de Alcalá del Río. Son 19,5 kilómetros a pie, 3 horas 45 minutos. Bueno, se puede hacer también en coche en un tiempo muy, muy inferior. Porque en efecto lo que en definitiva venimos a reclamar es que este jardín, única obra de Binthuisen en Andalucía, pueda tener una declaración, una protección jurídica, administrativa, igual que otros jardines históricos. Vemos en esta imagen reciente que el cañaveral ha sustituido a parte de la vegetación del lado del jardín correspondiente al río Guadalquivir, ¿no? Que no se usa, no sé si se llegó a poner en uso el sistema de riego en ese momento, 2017-2008, cuando la Escuela Taller lo restauró, que los parterres se han desfigurado, que los setos se han ido un poco de dimensión, porque es un jardín que creo que es interesante y que resume un poco la filosofía, la visión arquitectónica, jardinera de Binthuisen. Por lo tanto, reivindiquemos, ¿no?, esta protección. Me consta que está el jardín ya en el registro Docomomo de la arquitectura de los espacios públicos de Andalucía, pero hace falta que se incluya como BIC o como una protección específica en el catálogo de Andalucía. Muchas gracias por la atención. Para felicitar públicamente a nuestro compañero Antonio Tejedor, que nos ha ilustrado
tan amablemente sobre los jardines de Andalucía en general y sobre los sevillanos en particular. A mí personalmente me ha interesado muchísimo todo lo referente a los jardines sevillanos, porque al ser más conocido para mí, pues me ha deshecho muchas interrogantes que tenía planteado, sobre todo con los jardines de Castilleja de Guzmán, ¿no? Dicho esto, tan solo me queda decirte que la casa es tuya, que puedes venir cuando quieras, que te recibiremos siempre con los brazos abiertos y que realmente has tenido la intervención estupenda para redondear, para dar ese sentido global al estudio que otros compañeros anteriormente a ti, Juan Lacomba y Sonsoles, han ido pues un poco preparando esta desembocadura magnífica en este universo de jardines, de perfumes, de magia, ¿verdad?, que es el complemento ideal para los grandes palacios y las grandes casas andaluzas y sevillanas, por esa tradición a la que tú muchas veces has incidido de la herencia hispano-musulmana, ¿no?, del jardín de cruceros, de los 4 ríos, del paraíso, de las zonas ajardinadas que realmente constituyen una nota cromática y aromática dentro de los edificios palatinos que tenemos, ¿no? Aprovecho también, lógicamente, para agradecer la presencia de nuestra directora general, Aurora Villalobos, directora general de Museo, porque antes tuve un lapsus, de la Consejería de Cultura. Te digo lo mismo, esta es tu casa, esta es la casa de todos ustedes, porque es casa de cultura, es casa de arte, ¿eh? Desde el siglo XVII, allá nos podemos remontar al 1 de enero de 1660, que es cuando Bartolomé Murillo funda su Real Academia de Arte para los jóvenes artistas que tenían vocación y que no tenían medios para poder acometer esos estudios especializados, ¿no? Y que afortunadamente ese gremio de artistas tuvo la generosidad de sufragar de su bolsillo el sostenimiento de esa escuela, que quebró por la crisis del siglo XVII y que posteriormente don Francisco de Bruna, que tenemos aquí a la derecha de Carlos III, como oidor de la Real Audiencia de Sevilla y como teniente alcaide de los Reales Alcázares, obtuvo de Carlos III la primera subvención oficial para poder de nuevo prender la mecha del estudio de las bellas artes y poner de nuevo en funcionamiento esta Real Academia, que es sevillana y que por tanto es de todos los sevillanos. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Encantado.